Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero recordar cómo inicié mi discurso en el año 2018. Lo inicié haciendo una observación hacia el título mismo del proyecto de ley. Habla de interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, esta ley tiene por objeto el acceso a esta interrupción voluntaria del embarazo. Y quiero recordar nuevamente los conceptos a los que me referí. La semántica es la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y las expresiones, es decir, lo que las palabras nos quieren decir, y cuando hablamos o escribimos, ellas nos refieren a algo. La sintaxis tiene como función ofrecer pautas o normas para crear oraciones de forma coherente con el objeto de expresar o enunciar el significado correcto de las palabras. La interrupción implica detener, suspender, cortar, pausar la continuidad o prolongación de algo en un lapso de tiempo. Lo que se interrumpe está suspendido y se puede volver a retomar. Por lo tanto, vuelvo a recordar que este proyecto de ley tiene un defecto grave de técnica legislativa porque la vida no se interrumpe. Llamamos a este proyecto como lo deberíamos llamar. Acá no hay interrupción porque no se pausa. La vida no se rehabilita. Acá terminamos con la vida de alguien y lo tenemos que decir. Así como hablamos de hipocresía, así como escuché atentamente algunos discursos donde decía, hablemos las cosas por su nombre, hablemos de las estadísticas, hablemos de las muertes, resulta que no conozco una mujer que esté privada de su libertad por haberse practicado un aborto. No conozco. Como puede verse, no se trata de una interrupción, porque jamás se vuelve a reanudar la vida. Es un acto irreversible. No podemos volver a vivir a ese inocente. Por lo tanto, lo que en realidad hay una supresión del embarazo y por ende la finalización de la vida. Dicho esto, paso ya a hablar de que estamos tratando de un derecho subjetivo en cabeza de una mujer. Y ese derecho subjetivo está por encima del derecho de otro, en este caso, el niño por nacer. Que para nuestro derecho, por más que lo queramos ayornar, lo queramos dar vuelta o queremos darle el nombre que queramos, nuestra ley habla de persona por nacer, porque considera todo nuestro andamiaje jurídico y constitucional que hay personas desde el momento mismo de la unión, del huevo cigota, esperma y óvulo, hay personas. ¿Qué tipo de persona? Según nuestro Código Civil, persona por nacer. Digamos las cosas como son. Y no hablemos de hipocresía siendo hipócritas, ¿sí? Ahora, dicho esto, estamos hablando de que acá hay una petición libre, sin ni siquiera fundamentar una causa por la que yo pida un aborto. Simplemente voluntaria, como lo han remarcado los que me precedieron en la palabra. Así como es voluntaria, también es sin expresión de causa y con un deber consecuente, eso sí, de el Estado de realizarlo, porque con el Estado tenemos plazos y tenemos penas para aquellos profesionales o instituciones prestadoras de salud, de servicios de salud, que no lo practiquen en tiempo y forma. Y acá voy a otro tema tan preocupante que fue solapado
en las expresiones. La Organización Mundial de la Salud define al concepto, nos da el concepto de salud diciendo que cuando es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por ende, estaría reconociendo que el concepto de salud es tan amplio que cualquier situación anímica puede justificar esta definición como un tema de salud pública. Acá no hay salud, porque el embarazo no es una enfermedad. Otro tema que también cabe señalar, no existe aborto seguro. Es una práctica médica, es una práctica terriblemente invasiva, donde hay una cantidad de sangrado, donde hay riesgo de un postoperatorio, porque es una pequeña cirugía, estamos extrayendo parte de células vivas que están conectadas con el útero femenino. Esto debe ser considerado una práctica quirúrgica y que es de alto riesgo. Además, nadie habla de las consecuencias que un aborto o secuelas nos pueden dejar no solo en la psiquis o en la mente de una mujer, sino estas secuelas en el cuerpo, como la esterilidad o alguna infección, algún sangrado o hemorragia que no se pueda controlar. No es gratuito, porque lo pagamos los ciudadanos que trabajamos y aportamos. Lo paga el Estado y el Estado somos nosotros. No se puede reducir este debate a una cuestión religiosa, dogmática o de fe. No, esto es algo netamente técnico, científico y jurídico. No es una cuestión de fe, pero sí cada uno de nosotros, como escuché a algún orador decir, de que debíamos sacar las cuestiones o los preconceptos que llevamos desde nuestra formación social o familiar y acá tener una mirada empática con la sociedad. Somos una misma persona, tenemos valores y por esos valores y por esa formación social y de nuestro entorno fuimos elegidos y estamos representando a la gente por lo que somos. Entonces me parece una incoherencia pretender que podamos separarnos y ser en este tema personas que no tienen una carga tanto emocional, dogmática y de formación como la que tenemos, y es así, y por ello nos votaron. La Convención Americana de los Derechos Humanos nos está diciendo que hay niños desde el momento mismo de la concepción hasta los 18 años. Y esto es irrefutable. Entonces no queramos encontrarle a una interpretación capciosa o una interpretación subjetiva a los tratados internacionales o a la propia norma constitucional. Y más aún, más grave, como escuché a algún senador hablar de la interpretación del artículo 19 y 21 del Código Civil. Realmente me sorprende, porque lo tomo como una ofensa a la inteligencia de aquellos que hemos tomado en alguna oportunidad un libro de derecho. El artículo 19 del Código Civil y Comercial establece que la existencia de la persona humana comienza desde el momento mismo de la concepción. Y el artículo 20 habla de los plazos del embarazo. Y el 22 dice que toda persona goza de una aptitud para ser titular de derechos. Y a esas personas que no pueden hablar son aquellas que nosotros hoy también tenemos que legislar para ambos, para la madre o gestante y para aquel niño que depende de esa persona, pero es otra persona con un ADN propio. El proyecto vulnera principios tanto de nuestra Constitución
como de los tratados internacionales. Y lo quieran mirar como lo quieran mirar, esto es irrefutable. Lo dijeron constitucionalistas, lo dijeron colegios de abogados, colegios de magistrados, todos los que vinieron a exponer. Nadie habló de niños, no pudieron, ¿sí? Aquellos que defienden este proyecto. Es un error plantearlo como un problema de salud pública, porque reitero, el embarazo no es una enfermedad. Por lo tanto, no es un tema de salud pública. Salud pública, como tema de salud pública propiamente dicho y como política de Estado, es evitar que las niñas se embaracen. Política pública en lo educativo, ahí voy, y para mí eso es la falla y la tragedia de la política argentina. No haber podido, como lo decía alguna senadora preopinante, hemos fracasado, tal cual. Hemos fracasado, hemos llegado tarde. No tendríamos que estar en este debate si hubiésemos tomado a este tema a través de una educación integral, una educación igualitaria para todos los niños argentinos, desde Ushuaia a La Quiaca, con los mismos derechos. Aquellos niños de alguien que también analiza Senadora, el vaya mapa redondeando, le en ruego. verde y celeste, no manera y NEA-NOA como un mapa celeste, el mapa de la pobreza, y el centro y el sur del país como un mapa verde. Yo junto estos conceptos y digo que esto demuestra un país asimétrico, un país desigual, donde todos los argentinos no tenemos los mismos derechos. Resolver esta asimetría, resolver estas desigualdades, esta falta de políticas públicas para no llegar a esto realmente es una tragedia. El aborto es una tragedia. No podemos resolver una situación de una mujer totalmente vulnerable que acude a un aborto desesperada por la razón que fuere, con la muerte de alguien, con otra tragedia aún mayor. El Estado debe acompañar, el Estado debe asistir, el Estado debe educar, el Estado debe darnos a todos las mismas oportunidades. Somos un país con deudas sociales profundas y esta no es la solución. A la solución la tendríamos si hubiésemos encarado una educación responsable, igualitaria, de un país donde todos los chicos y chicas jóvenes tengan las mismas oportunidades. La educación es la base de una nación. Senadora, le ruego vaya redondeando. Quiero terminar, informe. Señora presidenta, con una frase de una mujer que marcó historia, y me refiero a Eva Duarte de Perón, quien dijo: el vientre de la mujer es la cuna sagrada donde se genera la vida. Y le digo a aquellas compañeras que todas conocemos de su lucha, y esto es una frase para hacernos reflexionar y pensar. Ruego a los colegas que reflexionemos y no resolvamos este tema con la muerte de alguien que no puede hablar. Nosotros tenemos esta responsabilidad. Hoy no estamos otorgando derechos, y lo digo con toda mi fuerza. Estamos privando la vida a muchos ciudadanos que tienen derecho a muchos niños. Gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora la palabra el senador Martín Doñate. Bueno, muchas gracias, señora presidenta.